Buenos días, señores. Se deja constancia que se va a proceder a grabar. Por favor, doctora Lourdes. Sí, iniciamos la grabación. Muy bien. Reitero nuevamente mis saludos. Muy buenos días. El día de hoy, 30 de septiembre del 2014, presentes en el local de Indecopi, los doctores Fausto Bienrich Enríquez, en su calidad de presidente de la Comisión de Derecho de Autor. Asimismo, contamos con la presencia de los doctores Luis Alfonso García Corrochano, vicepresidente de la Comisión de Derecho de Autor, y los doctores Giancarlo Costa Galvez y la doctora Viana Elisa Rodríguez Escobar. Todos ellos forman parte de la Comisión de Derecho de Autor. Nos hemos citado a esta diligencia de informe oral a fin de otorgar el uso de la palabra a las partes en el procedimiento seguido en el expediente 1103 del 2014 DDA, correspondiente al procedimiento de nulidad y posterior cancelación de la partida registral número 173-2004, correspondiente al software titulado Software para Gestión de Portales Internet, el mismo que está inscrito a nombre del señor Carlos Jesús Oliveros Monti como autor, productor y titular de dicho software. Procedimiento seguido por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. Muy bien, se va a dar inicio a este informe oral. Vamos a dar el uso de la palabra al solicitante, al señor Oliveros Monti, por el espacio de 10 minutos. Perdón, doctor, ¿puede hacer uso del micrófono? Con su venia, señor presidente. Señor presidente, honorables miembros de esta Comisión de Derechos de Autor. El OCE ha promovido un proceso administrativo sobre nulidad y posterior cancelación del asiento de inscripción de los derechos inscritos a favor de mi patrocinado, el señor Carlos Oliveros Monti, sobre la obra denominada Software para Gestión de Portales Internet. Y el OCE plantea dicha solicitud invocando jurídicamente los literales A y B del artículo 54 del Reglamento de Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que se refieren a la obtención del registro en contravención a las disposiciones que rigen los derechos de autor y el otorgamiento del registro en base a documentación, en base a información inexacta o documentos falsos presentados en la solicitud. No datos falsos o inexactos presentados en la solicitud. Pues bien, fácticamente, el OCE plantea una tesis y sostienen que el Consucode, ¿no?, que el OCE habría adquirido los derechos que correspondían al Consucode como productor de la obra, puesto que, como es de conocimiento público, ¿no?, el Consucode, que era el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ¿no?, otrora ente supervisor de las contrataciones del Estado, ejerció sus funciones desde enero del año 98 al 31 de enero del 2009, y cuando entró en vigencia el decreto legislativo 1017 y su reglamento, ¿no?, a partir de febrero del año 2009, el OCE, ¿no?, asumió las funciones del Consucode y también asumió los derechos. Es decir, para que quede claro, el OCE, ¿no?, adquirió los derechos que en su oportunidad correspondían al Consucode. Pues bien, esta tesis que plantea el OCE marca una dimensión temporal de análisis de los hechos, porque nos remonta al año 2004, fecha en la cual el señor Oliveros adquirió sus derechos y presuntamente, ¿no?, el Consucode tenía la condición de productor del software. Sin embargo, hay que precisar que el OCE presenta una prueba, que es sumamente importante, que es la resolución 205-2005, expedida por la máxima autoridad del Consucode, que era la presidencia, que en ese entonces la ejercía el doctor Ricardo Salazar Chávez, donde en la parte resolutiva, artículo primero, no solamente acepta la donación que hace el señor Oliveros, sino también reconoce el derecho de propiedad del señor Oliveros sobre el software.
Señor presidente, tengo en mis manos el memorándum 058-2005, que es remitido por el señor Juan Vargas de Cela, gerente de seguridad jurídica, al secretario general Héctor Inga Guamán, donde explica cómo se gesta esta resolución 205-2005. Y esta resolución es la consecuencia de un procedimiento administrativo que estuvo normado por el artículo 21 del Reglamento de Altas y Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles del Consucode, aprobado por resolución 040-2003 de la Presidencia, en el cual señala que para poder donar un bien mueble, ¿no?, intervienen diversas áreas en la evaluación de toda la documentación y de los contratos. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente? Que en este procedimiento de donación han intervenido las siguientes áreas: la gerencia de seguridad jurídica, que ha revisado toda la documentación, ¿no?, y que informa jurídicamente; el secretario general, que en ese entonces era el doctor Héctor Inga Guamán; la gerencia de administración y finanzas; el gerente de sistemas, que recomienda aceptar la donación; el comité de gestión patrimonial; el comité de altas y bajas; y la presidencia con la resolución final. Es decir, hay todo un procedimiento administrativo donde se evalúan una serie de documentos y se evaluaron los contratos, ¿no?, los contratos de locación de servicios del señor Oliveros, y jamás hubo, ¿no?, tal derecho de productor del Consucode. Pero eso no queda ahí, señor presidente. En la resolución 205-2005, ¿no?, en la parte considerativa, ¿no?, se hace referencia a un memorándum, que es el memorándum 004-2005, que es emitido por el Comité de Gestión Patrimonial, donde se señala en dicho memorándum, que forma parte de está en la parte considerativa, indicado en la parte considerativa de la resolución 205 que acabo de mencionar, donde señala de que el software se incorpora como un intangible al patrimonio del Consucode en calidad de donación y no como productor. Es decir, este software ingresa al patrimonio de la entidad como una donación. Esta resolución administrativa, ¿no?, la 205-2005, por obvias razones, jamás fue invalidada y nunca se interpuso contra ella nulidad, porque a nadie se le ocurría, por razones éticas y por razones jurídicas, decir de que el software correspondía al Consucode. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Aquí, ¿qué se infiere de todos los hechos que acabo de señalar? Que lo que adquirió el OCE en realidad es un derecho de uso, no la titularidad del software, y eso está claramente ya determinado en la resolución 205-2005, que acredita tres hechos, ¿no? El primero, que la donación obedeció un procedimiento administrativo con la intervención de todas las áreas que he mencionado anteriormente; segundo, que el carácter de la donación era lícito; y tercero, el reconocimiento del derecho de propiedad en favor del señor Oliveros. O sea, el señor Oliveros tenía la seguridad jurídica de que el presidente no solamente estaba aceptando la donación, sino estaba agradeciendo por ese acto de desprendimiento y de contribución con su institución, porque en ese tiempo el Consucode no tenía los medios para poder invertir en un proyecto de esta naturaleza. Y al señor Oliveros, para él era conveniente haber inventado una herramienta de desarrollo, ¿no?, y que sea implementada para que funcione el SEACE, que dio muy buenos resultados, porque con esa herramienta el SEACE 2.0, ¿no?, realizaba sus funciones. Después de esta donación, que se refiere, quiero puntualizar que se refiere a la primera versión del X-Portal, ¿no?, del software para gestión de portal de Internet, también denominado X-Portal, se trata de la versión 3.0. Como el señor Oliveros ya tenía reconocido un derecho, él siguió con sus investigaciones, ¿no?, en sus tiempos libres, ¿no?, y a costa de su experiencia y su inversión, y desarrolla la versión 4.0 y finalmente desarrolla la versión 5.0. Y en el 2006, cuando él ya se desarrollaba el cargo ya de ya era jefe de la unidad de desarrollo de sistemas, que ya había sido contratado, ya no estaba bajo un contrato de locación de servicios, él implementa, porque tenía la capacidad de poder tomar ese tipo de decisiones, con todo el conjunto de asesores técnicos, implementa esta versión 5.0 del X-Portal, que da muy buenos resultados, ¿no? Da muy buenos resultados porque era una herramienta que tenía un mejor rendimiento que la anterior, una mejor versión, un mejor desarrollo, y dio muy buenos resultados. Como el señor Oliveros no es una persona prácticamente desprendida, ¿no?, en su oportunidad, ¿no?, solicitó que esa herramienta, si el OCE quería seguir utilizándola, bueno, tenía que adquirirla, ¿no?, porque definitivamente una entidad pública no puede utilizar un software, ¿no?, un aplicativo, una herramienta de desarrollo sin una licencia,
¿no? Ninguna entidad pública, porque hay una ley, en este momento no la recuerdo, no la tengo apuntada, hay una ley que impide, que la voy a precisar después, que impide a una entidad pública no contar con un software sin licencias. O sea, una entidad pública no puede hacer piratería, no puede hacer piratería utilizando un software sin licencias, porque de lo contrario sería un usuario ilegítimo. Pues bien, al señor Oliveros empezaron a exigirle, ¿no?, a partir del año 2008, que implemente más licencias. Tanto es así que ya en el año 2014, ¿no?, en abril de 2014, la fecha de su renuncia, había implementado 50 licencias del Xportal versión 5. Y le dijeron en todo momento, ¿no?, el señor actuando de buena fe, le dijeron en todo momento que ya se les iban a adquirir, que pronto se las iban a comprar, que no había ningún problema. ¿Me prestas un documento, por favor? ¿No? Que ya no había, que esto está claramente reconocido. Acá tengo una carta, que es la carta 019 del año 2009, cursada por Napoleón Posada Pajuelo, jefe de oficina de sistemas, y le dice lo siguiente: estimado señor Oliveros, por medio de la presente me dirige usted en atención a su donación de la licencia de Xportal para efectuar las siguientes consultas respecto al producto mencionado. Y le hace una serie de consultas en relación al producto que le había donado. Es decir, en el OCE no había ninguna duda de que el señor era el titular de los derechos y que había existido una donación. Pues bien, en el año 2014 ya había implementado, como dije, 50 licencias, y le dijeron al señor Oliveros: bueno, ¿sabes qué? Mira, prácticamente o las donas o te retiras, porque no te las vamos a adquirir. Y el señor presentó su carta de renuncia y se retiró, dignamente. Al momento de retirarse, firmó el acta de entrega, ¿no? Y en el documento que hemos presentado como medio probatorio, el señor dejó claramente señalado en esa acta de entrega de que había dejado 50 licencias en versión demo y que pronto iban a expirar. Sin embargo, a nadie le interesó en el OCE, y el día, en el mes de mayo, el día 16 de mayo, ¿me permite? El día 26 de mayo, ¿no?, lo llaman al señor Oliveros a una reunión de emergencia, a una reunión de emergencia, ¿no?, diciendo de que era una vergüenza para el OCE haber caído en una situación de desabastecimiento, porque ya prácticamente todos los sistemas se habían caído porque el Xportal había expirado todas las licencias, y eso fue constatado por una notaria pública. A dicha reunión lo acompañó el señor Oliveros, ¿no? Estuvo presente, ¿no?, el director del SEACE, Elmer Zucancachi, estuvo la secretaria, la doctora Milagros Pastor, que es la secretaria general, ¿no?, estuvo el jefe de la unidad de tecnologías y desarrollos, ¿no?, y le dijeron al señor Oliveros que por favor levante el sistema por 15 días, porque ellos iban a recabar toda la información con la finalidad de adquirir el producto, y que le iban a mandar, ¿no?, un correo para que él mande la cotización. Es decir, hasta ese momento, hasta el 26 de mayo del año 2014, hace unos meses atrás, el señor Oliveros era el propietario del software. Pues bien, el señor Oliveros, de buena fe, porque en ese momento pedimos firmar un acta, me dijeron: no vamos a firmar absolutamente nada porque no contamos con información, pero por favor ayúdennos. Entonces los ayudamos, fuimos con el señor Oliveros, con autorización de las autoridades del OCE, fuimos al edificio, ¿no?, el señor activó todas nuevamente las licencias, y después de 15 días, ¿sabe lo que sucedió, señor presidente, señores miembros de esta comisión? Lo denuncian al señor Oliveros y a su esposa por delito de coacción, y también al presidente del que habla. Nos lo dan por coacción, como si nosotros hubiéramos, ¿no?, obligado a que nos compren, ¿no? Es más, en la ejecución de los acuerdos, la que ahora presenta, curiosamente, la funcionaria que el día de hoy presenta la solicitud de anulación, es la misma funcionaria, ¿no?, que es la doctora, permítame, por favor. Que es la doctora Cecilia Verónica Pérez Palma Garreta, que es la jefa de la oficina de administración. Nos manda un correo diciendo lo siguiente, ¿no? Señor Oliveros, en atención al licenciamiento del Xportal, le agradece, se sirve a remitirnos la modalidad de licenciamiento, así como los costos que esto involucra, en compras de manera individual y por volumen. Es decir, nos mandan una cotización para que coticemos el producto para adquirirlo, y luego nos presentan una denuncia penal, ¿no?, y nos demandan y justamente presentan la solicitud de anulación del registro. Entonces el señor Oliveros, que es un empresario, que es un emprendedor, se ve obligado a incurrir en gastos, en contratar un abogado, ¿no?, inverse en una serie de denuncias, porque hemos denunciado penalmente, y actualmente hay una investigación penal por delito de derecho de autor contra la presidenta del OCE, contra la doctora Magali Delgado, y también contra el jefe del SEACE, porque lo que han hecho es han empezado a manipular el sistema, porque vencía en 15 días, lo han manipulado, actualmente lo han manipulado, ¿no?, para seguir utilizándolo, y ese sistema tiene un montón de fallas porque no saben utilizarlo.
¿Y qué ha hecho la Procuraduría? Le presenta una nueva denuncia al señor Oliveros por infracción, como si él estuviera haciendo una gestión para que el OCE no funcione, como si estuviera boicoteando o haciendo un acto contra el OCE. O sea, esa es la actitud ética que está asumiendo las autoridades del OCE contra el señor Oliveros, que es un abuso. Bueno, entonces, señor presidente, señores miembros de esta comisión, yo me pregunto, ¿no? Si tenemos una resolución, ¿no? Tenemos una resolución que confirma toda la información que el señor Oliveros presentó en el año 2004, pues no estamos hablando del 2014, sino del 2004, ¿no? Que confirma prácticamente toda la información que él dio, que él era el titular y se inscribió en base a la información. La presunción de veracidad, en base a la cual se inscribió el registro, no ha sido enervada, es más, ha sido confirmada por esta resolución del propio Consucode. Pero ¿qué sucede? Los funcionarios de ahora, los funcionarios del OCE, nos dicen que el señor Oliveros, ¿no?, sorprendió a todas las dependencias y áreas del Consucode, ¿no?, como si fueran unos advenedizos, ignorantes, corruptos, pues que le otorgaron el derecho. Eso es lo que dicen, ¿no? Ellos son pues los inteligentes, ¿no?, los acuciosos, y los otros son pues los ignorantes, analfabetos o corruptos que le otorgaron el registro. Y eso es insustentable, ¿no? Porque ¿qué es lo que pretende ahora el OCE? Pretende que ustedes, ¿no?, revisen nuevamente los contratos que ya en su oportunidad fueron revisados, ¿no?, con ocasión de este procedimiento administrativo, ¿no?, y también que declaren la nulidad de un acto administrativo, facultades que le corresponde al Poder Judicial, no el INDECOPI, ¿no? Todos sabemos que una resolución administrativa, ¿no?, después de cierto tiempo queda firme, y solamente el Poder Judicial, dentro del plazo, porque hay un plazo de prescripción, tiene la potestad de invalidarla dentro del año, ¿no?, o presentar una acción condicional administrativa para invalidarla, pero nada de esto sucedió porque, como repito, ¿no?, acá hay una dimensión ética que es importante. Doctor, y definitivamente esta situación se le ha terminado el tiempo. Disculpe que le interrumpo. Solamente quiero terminar con una reflexión. Señor presidente, el INDECOPI tiene un muy buen ganado prestigio, muy buen ganado prestigio, y sobre todo hay mucha confianza, ¿no?, en la calidad técnica y en la calidad ética de esos funcionarios. Yo considero que lo que están haciendo actualmente los funcionarios del OCE están mancillando la institución, y ya la prensa tiene conocimiento de estos documentos y está muy pendiente de lo que está sucediendo. Es más, hace poco, ¿no?, el OCE sacó un comunicado donde ya esta comisión le habría dado la razón, y así lo dice, ¿no?, lo cual pone en tela de juicio, ¿no?, la imparcialidad y la situación de este colegiado, no, definitivamente. Entonces alguien tiene que ponerles pues ya de una vez ponerlos a derecho a estos señores, porque están abusando del señor Oliveros y están cometiendo una serie de atropellos que no se debe permitir. Por ese motivo, señor presidente, pido a ustedes que declaren infundada la solicitud, porque no tiene ningún fundamento. Y las pruebas que hemos aportado son pruebas que los propios solicitantes han presentado al proceso. Entonces pido por favor que se meritúe esta resolución 205-2005 y que se lea el peso que realmente tiene. Gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Juliano Bauer Bueno, quien actúa en su calidad de abogado defensor del señor Carlos Jesús Oliveros. Han hecho uso de la palabra por espacio de 15 minutos. Por un principio de equidad se le va a dar el uso también por 15 minutos a la parte reclamante, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, quien se ha personado a través de sus representantes, el doctor Álvaro Gutiérrez Bendezú y el doctor Tristán León Arellano. Va a hacer uso de la palabra el doctor Álvaro Gutiérrez, por espacio de 15 minutos. Buenos días, muchas gracias, presidente, comisionados, secretario técnico, señores denunciados. Vamos a primero acotar de qué estamos hablando acá. Acá estamos hablando de quién es el dueño de un software, a quién le pertenece la titularidad de un software y quién puede reclamar derechos sobre ese software. Estamos hablando del ejercicio de la ley de derecho de autor para un caso puntual sobre derecho de autor. El desprendimiento que puede haber... ¿No está la...? El desprendimiento del denunciado podría ser cuestionable cuando está pidiendo ahora $3 millones por un software que no es suyo. Pero veamos primero, centremos el caso de qué estamos hablando. ¿Está bien? Hemos presentado la nulidad y posterior cancelación de una partida registral. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, porque el reglamento de derecho de autor lo permite y porque la ley de derecho de autor lo establece expresamente. No hay ninguna tesis, es la aplicación de la ley. O sea, no está basado en hipótesis, está basado en lo que dice la ley.
Podemos avanzar, por favor. Y vamos a hablar solamente de hechos. El primer hecho es con su CODE, OCE, Indecopi, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, el INEN, etcétera, entidades del sector privado, todas las empresas, todas las entidades necesitan adquirir y desarrollar software. El desarrollo de software no es una cosa de hace 40 años que hace 40 años podría ser algo extraño. El desarrollo de software se hace todos los días en todas las empresas. Yo no veo de cómo el día de mañana un desarrollador de software de Indecopi pueda después inscribir ante la comisión un software y después reclamarlo para sí, pedir $3 millones. Eso no lo veo. Y esto no está en contratos o no está en textos gaseosos. Esto está en el reglamento de organización y funciones del propio OCE y está en el ROF de Indecopi y en el ROF del Ministerio de Economía y en el ROF de todas las entidades del Estado. Siguiente, por favor. ¿Qué dice? Que desde siempre, con su CODE, en su primer reglamento de organización y funciones del año 2001, siguiente, por favor. Siempre OCE tuvo, siguiente, por favor, la posibilidad de analizar, diseñar, desarrollar, siguiente, e implementar, desarrollar e implementar las aplicaciones computarizadas. Claro, este es un lenguaje del año 2001. Pero ¿qué dice acá el año 2001? ¿Qué cosa es lo que hacía con su CODE y qué cosa hace OCE? Hace su software, produce su software, realiza su software, contrata personas, contrata gente, expertos para que hagan el software. Siguiente, por favor. El segundo reglamento de organización y función del año 2006 reproduce lo mismo, con un poco más de, si quieren, ya de estructura orgánica con su CODE, porque ya hay una gerencia de sistemas que planifica, organiza, supervisa, evalúa el uso y aplicación de aplicaciones tecnológicas y tiene una serie de funciones y atribuciones que conducen a lo mismo. OCE desarrolla software, OCE hace software. Siguiente, por favor. El año 2014, en enero de este año, ojo, ya hay alguna precisión adicional, que es función general del OCE, enero de 2014, mucho antes que suceda todo esto, desarrollar, administrar y operar el SEACE. El SEACE que ha sido afectado por esta contingencia que se ha tenido a raíz de esta supuesta, este reclamo del denunciado que ha planteado el día de hoy, el SEACE ha sido afectado. El SEACE necesita para funcionar uno de esos elementos que es titularidad de OCE, que es el sistema que ha sido registrado en el 2004. Entonces, es función de OCE administrar el SEACE y hacer todas las gestiones para que el SEACE funcione, sin perjuicio que la ahora Unidad de Tecnologías de la Información de OCE también tiene las facultades de desarrollar, realizar, producir software. Entonces, primer hecho, OCE produce software. Segundo hecho, el señor Oliveros trabajó en OCE 13 años. Y al igual que muchas personas, porque además consta en los registros de Indecopi, no solamente un software de OCE o de Consucode, hay varios software en los cuales el señor Oliveros sí es coautor. Nadie ha dicho nunca que no sea coautor, y él nunca lo ha mencionado ahora. Pero él es coautor. Sí, él ha sido autor, no autor exclusivo, coautor de una serie de software que ustedes lo van a poder en la base de datos. Sin embargo, cuando se le contrata no estaba capacitado, no había suficiente capacitación. No es una crítica, no todos tenemos la misma capacitación. Es el contrato con el señor Oliveros, que lo tenga el expediente también, que simplemente ¿para qué se le contrata? Para dos puntos fundamentales. Realizar el análisis, diseño, programación, pruebas, documentación e implantación de las aplicaciones que se le encarguen y participar en el desarrollo y actualización periódica del modelo de datos lógico y físico con su código. O sea, ¿para qué se le contrata? Para que haga software. Ese es el contrato. Yo pediría ya demasiada insolencia con todo lo que hemos escuchado antes, y si ahora sigue interrumpiendo, por favor, señor secretario técnico, le pediría algún tipo de orden en la... Gracias, por favor, evitar las interrupciones. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Ahí está la firma, por si acaso, del señor Oliveros, de 1 de marzo de 2001. El mismo contrato se fue renovando, se fue prorrogando, primero como locador, después como contratado de OCE. Tercer hecho, OCE, para poder desarrollar ese primer encargo que vimos en el primer ROF, para poder tener una estructura informática, OCE primero tuvo que comprar software, tuvo que contratar personal, tuvo que invertir para poder desarrollar software. OCE adquiere en diciembre de 2000 software por valor de 54.000 soles y capacita al señor Oliveros
solo en el año 2001 y 2002, cosa que está en el expediente también, por lo menos 15 eventos de programación para que pueda utilizar esas licencias y pueda desarrollar, entre otros, el X-Portal. Por si acaso está la orden de la guía de entrenamiento de todo el software que se ha comprado solo el 2000 para poder empezar toda esta gestión, y un memorándum interno en el cual el gerente de sistemas le pide al gerente de administración que se capacite al señor Oliveros por 7 meses, pagando $825 del año 2000, por si acaso año 2001, para que pueda utilizar ese software y pueda desarrollar aplicativos para con su code en su momento. Eso está en el expediente también, no es nada, no lo hemos sacado de ningún otro lado. ¿La ley qué dice? La ley dice que OCE es productor. ¿Y qué OCE es productor? Es la persona que se encarga de la iniciativa, coordinación y responsabilidad en la producción de una obra, léase software. OCE siempre ha sido productor, con su code siempre ha sido productor. La Sala de Propiedad Intelectual siempre ha reconocido esta calidad de productor a aquellas empresas que se dedican a realizar software. Entre otras, la Universidad San Martín de Porres, que en una denuncia también por una persona que decía que era su software, le dice, no, esa institución la que tuvo la iniciativa y llevó a cabo las coordinaciones y por tanto su nueva responsabilidad es el desarrollo, por lo que debe considerársele como productor de la mencionada obra. La Universidad San Martín también es productor, lo ha dicho la Sala, no yo. Siguiente, por favor. Si la ley dice que OCE es productor, la ley también dice, salvo pacto en contrario, que no ha sido presentado y no va a ser presentado en este expediente porque no existe, los autores del programa de ordenador, entre otros el señor Oliveros, han cedido el productor a OCE, a Consumcode, en forma ilimitada y exclusiva por toda su duración los derechos patrimoniales reconocidos en la ley. E implica la autorización para decidir sobre la divulgación de la obra. Ojo, segundo párrafo, además no pueden oponerse los autores a que el productor OCE Consumcode realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo. Todo lo que se hizo en base al software y debidamente registrado en 2004 es también de Consumcode y es de OCE. La Sala lo reafirma en reiterada jurisprudencia, está ahí, la Sala recoge el contenido del artículo 7.1. Siguiente, por favor. En otro caso, vinculado también, el mismo caso vinculado a la Universidad San Martín de Porres, la Sala recoge este concepto y reitera que quien tenga la iniciativa, coordinación y responsabilidad en el desarrollo de un software es el titular del software. No porque lo diga OCE con su code, porque lo dice la ley. El señor Oliveros sorprendió, pues, sí, claro. No toda la administración pública está consciente de que existen esas normas de derecho de autor específicas. Puede suceder, sucedió, ahí está. Esa partida registral de 2004, con base en esa partida sale la resolución que menciona el señor Oliveros. Siguiente, por favor. Pero él no tiene la titularidad. ¿Qué dice en un caso similar donde una persona viene a escribir a Indecopi una obra y se demuestra más adelante que no es el titular de la obra? La Sala ya ha dicho, esta persona, Félix Murayama Nagajara, vulneró y desconoció la titularidad de los derechos de COSAPI como productor. ¿Y qué dice más adelante la Sala? Sí, por favor. Si la oficina de derecho de autor en ese momento hubiese tenido conocimiento que la información, ese error por si acaso de la propia base de datos de Indecopi, contenía en la solicitud de registro no era exacta y que esta además podía afectar el derecho de autor de terceros, la oficina no hubiese procedido a efectuar la inscripción. Claro, si vengo yo, Álvaro Gutiérrez, a escribir una obra y yo no digo que trabajo en una entidad determinada y oculto esa información y la registro, la oficina, la dirección de buena fe va a registrarlo. No tiene forma de saber que esa persona está contratada para una entidad que desarrolla software y que esa entidad es el productor y el titular del software. O sea, sorprendieron no solo a Consumcode, sino también sorprendieron a Indecopi. Y ojo, desde el 17 de junio de 2014 ya la comisión ha dicho, frente a la solicitud, que es el único argumento de fondo del enunciado para decir que tiene un derecho, que es la resolución esta de Consumcode. ¿Qué ha dicho Indecopi? La declaratoria de nulidad de esa resolución no constituye prueba que acredite la titularidad, que es objeto de cuestionamiento en este procedimiento, por lo cual corresponde denegar dicha solicitud. O sea, esa resolución no tiene nada que hacer en el caso, porque estamos hablando de un tema de derecho de autor, no un tema de donación, un tema de contencioso administrativo. Aplicación del artículo 7.1 de la Ley de Derecho de Autor. Siguiente, por favor. Ahí está la resolución de Indecopi.
deníguese la solicitud, refería a exigir a OCE una prueba mediante la cual se acredite que esa resolución habría quedado sin efecto. Esa resolución no tiene nada que ver con el caso. El caso, repito, es quién es el dueño del software, en aplicación estricta de la ley de derecho de autor. Siguiente, por favor. Un hecho, y el último hecho que planteamos es evidente. Lo que diga la comisión en este caso va a servir para que una entidad del Estado, una entidad privada o cualquier entidad que desarrolle software tenga o no seguridad o inseguridad jurídica respecto del software que encargue, que produzca, que esté desarrollado bajo su iniciativa, coordinación y responsabilidad. Si la comisión asume una posición fuera de la ley, la inseguridad jurídica que se va a crear va a ser un terremoto de grado 9 por lo menos. ¿Cuáles son las conclusiones, señor presidente, señores comisionados, señor secretario técnico? OCE es productor de software, con su CODE es productor de software, siempre lo han sido. No por presunción, o sea, más que por las presunciones, porque sus propios reglamentos internos, sus propios reglamentos de organización lo reconocen, y los contratos que tiene con su gente lo tienen ahí. OCE siempre fue el titular del denominado X-Portal y sus versiones sucesivas por mandato de artículo 7.1. Y acá hay que aplicar sencillamente la ley de derecho de autor. Un par de hechos adicionales. El denunciado siempre ha dicho que en todo este caso, que él desarrolló el software en los años 99 y 2000 en sus tiempos libres. Si fue así, ¿por qué no lo registró el año 99 y 2000? ¿Por qué esperó al 2004? Porque el 2001, que ingresó, tuvo la capacitación, el entrenamiento y toda la información necesaria para poder, el 2004, venir acá a Indecopi y registrarlo. Si hubiera sido distinto, lo hubiera registrado en el año 2000. Y esa sí hubiera sido la prueba válida. Esa sí hubiera sido la razón, el pacto en contrario, o la razón en contrario, que le dé el derecho para ser titular. Lo hizo en el 2004, cuando ya tenía toda la información. Y eso es mala fe. Gracias, señor presidente. Perdón, el procurador de OCE, con la venia del presidente, y creo que nos queda tiempo todavía para que, por favor... En vista que le queda aún 2 minutos... Muchas gracias. Sí podría hacer uso de la palabra... En muy breves minutos. Además de la exposición que hemos realizado inmediatamente antes que yo, queremos puntualizar 2 cosas. Dentro de la exposición inicial del denunciado o del reclamado, se ha señalado que renunció porque había sido emplazado por la entidad. Acá hay un tema que es importante, que es un tema de contrataciones. La ley de contrataciones vigente desde el año 99, con algunos cambios y variaciones, ha sido uniforme en un tema. Ningún empleado de una entidad puede venderle o prestarle un servicio a la propia entidad. Ya como información de dominio público conocemos varios casos controvertidos de funcionarios públicos que le han vendido, o que a través de parientes, o que participando en sociedades han vendido al Estado, estando impedidos. Esto es, la renuncia se debe a otro hecho, no a ningún emplazamiento. Por el contrario, lo que ha habido es un deslinde permanente de la entidad, señalándole que la entidad es la única propietaria del software. Inclusive hay una carta del año 2012 donde el OCE le expresa claramente que no tiene ningún derecho sobre el software. El tema es el impedimento. La razón de la renuncia es el impedimento. Pero además hay otra razón. El OCE, y también es un tema de dominio público que se puede apreciar observando únicamente el portal del OCE, el OCE está desarrollando y ya está implementando y ya está ofreciendo al público usuario una nueva versión del CACE, que es el llamado CACE 3. En ese CACE 3 se han renovado todos los componentes. Entonces la única oportunidad para, entre comillas, vender un software que no es suyo, era este momento. Finalmente, sin perjuicio de la amplia exposición que hemos hecho, simplemente decir que ese software en ningún caso podría haber sido desarrollado fuera del OCE. Este software, supuestamente escrito en el año 2004, o escrito en el año 2004, fue hecho después de 3 años de capacitación intensa en el OCE. Y solo sirve al OCE, porque es un software hecho a la medida. Yo preguntaría, ¿cuántas licencias de ese software ha vendido? Si es el verdadero dueño del software. ¿Qué entidades públicas del Estado peruano podrían comprarle ese software? ¿O qué entidades, o qué personas, o qué empresas en el mundo podrían comprarle esa licencia? Todas son preguntas lógicas que simplemente apuntan a una cosa. Es un software hecho a la medida del OCE, por un trabajador del OCE, contratado en el 2001, que aprovechando, digamos, las ventajas de su empleo, consiguió escribirla sin revelar al Indecopi la verdad de la forma como elaboró, desarrolló
implementó ese software en una entidad que le brindó ese espacio para hacerlo. Eso sería todo. Muy bien, se le venció el plazo. Damos uso al derecho de réplica, ¿de considerado necesario? ¿Sí, doctor? ¿Tiene 5 minutos? Sí, brevemente. Señor presidente, señores de la comisión, yo os hago una sola pregunta. ¿Cómo se pasa, ¿no? ¿Cómo se pasa de quiero comprar tu producto a este producto es mío? ¿No? Porque todo comenzó el 26 de mayo, ¿no? Mandan las cartas, porque obviamente no nos van a citar, no, si ellos fueran los productores, si ellos fueran los propietarios, no nos van a citar el día 26 de mayo y nos van a mentir, nos van a pedir que coticemos para comprar. Entonces pregunto yo, ¿cómo se pasa, ¿no? De por favor te compro un producto que lo necesito, a esto es mío y me lo quedo? ¿No? El procurador ha dicho que se ha pedido 3 millones de dólares. Efectivamente, acá hubo una negociación. ¿No? Si yo el día de hoy no me voy a una tienda y me quiero comprar un vehículo, ¿no? Y el vehículo está demasiado caro, no estoy de acuerdo con el precio, entonces me subo al vehículo y digo, ¿sabes qué? Esto es mío y me lo llevo. O sea, esa es la lógica que están aplicando acá los funcionarios del OCE. Segundo punto. Acá es importante, hay que tener en cuenta, porque esto es muy importante, ¿no? La teoría de los actos propios. El Tribunal Constitucional siempre se refiere a la teoría de los actos propios, ¿no? Como una necesidad de coherencia y razonabilidad con los actos precedentes, ¿no? Se expide la resolución 205-2005, ¿no? Se le manda cartas al señor Olivero, se le reconoce propietarios, en el 2004 se cotiza, se le pide que mande su cotización para comprárselo, y después el señor Olivero ya no es propietario, ¿no? El señor Olivero en el año 2005 era un héroe, ¿no? Se le expresa públicamente los agradecimientos, y en el 2014 es un sinvergüenza, es un ladrón, ¿no? Le quiere robar al OCE, ¿no? Esa es la lógica que están manejando los funcionarios los procuradores del OCE. Segundo, en relación a los contratos, ¿no? Hay que diferenciar lo que es, ¿no? Los software aplicativos de los software base. Los software aplicativos, efectivamente, al señor Olivero se le contrata para que realice software aplicativos, es decir, programas como el intranet, ¿no? Como el Tribunal de Contrataciones, como el SEACE. Pero lo que ha inventado el señor Oliveros es una herramienta de desarrollo que es completamente distinto, porque para eso se requiere muchos años de investigación, mucha experiencia, que el OCE nunca financió un proyecto. Y acá es el punto importante. Cuando hay un contrato por encargo, ¿no? Se tiene que definir claramente, no determinará el objeto del contrato de locación de servicios. Yo celebro un contrato de locación de servicios y establezco claramente el objeto. Te contrato para que desarrolles un proyecto, porque en el proyecto se definen los lineamientos intelectuales de la obra. No solamente basta decir, bueno, yo lo contraté para que desarrolle aplicaciones que yo le encargue. ¿No? Y presento un contrato del año 2001. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que duró 4 años el desarrollo del proyecto. ¿Qué se le encargó al señor Oliveros? ¿Qué reportó? ¿No? El OCE no tiene los códigos fuentes, no tiene documentación técnica, no sabe explicar, no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene son argumentos, palabras, invocaciones de la ley, pero no tiene objetivamente no tiene absolutamente nada, ¿no? Solamente el señor Oliveros puede explicar su invento. La capacitación, el señor Oliveros estaba bajo una contrato de locación de servicios, ¿no? Desarrollando en el año 2005 era un funcionario apreciado. Ahora no lo es, definitivamente, pero en el año 2005 era un funcionario apreciado, no era un funcionario querido, ¿no? Y efectivamente, si el señor Oliveros le dice que lo van a capacitar para que siga aportando por su institución, porque el señor ha querido su institución, ¿no? Porque se ha desprendido de un objeto que lo ha podido vender para donarlo, y eso demuestra que hay un cariño y un apego a la institución para su desarrollo, ¿no? Entonces, el concepto de productor es quien tiene la iniciativa, es decir, quien define los lineamientos técnicos de un proyecto claramente, ¿no? Efectivamente, ¿no? El señor procurador dice pues que el señor Oliveros nuevamente no engañó pues al asesor jurídico. El asesor jurídico era un ignorante que no sabía hacer contratos y que no definió pues que era un proyecto y que al final del proyecto el señor Oliveros iba pues a ceder los derechos. Porque si hubiera presentado esas pruebas así de claro, yo no estaría hablando en este momento, porque le dice al señor Oliveros, usted no es propietario. Pero al final eso no existe. No hay un proyecto, ¿no? Como dice señala la jurisprudencia, que en las obras por encargo tiene que haber un proyecto, porque el hecho de que el señor Oliveros esté contratado no significa que el OCE es propietario de todo lo que invente. El señor Oliveros ha inventado también, ¿no? una lámpara que se prende con un control remoto y está en internet porque es un inventor, ¿no? Que utiliza un software. También ese software, ¿no? estaría dentro del contrato entonces que celebró con el Consucode. Es completamente absurdo este planteamiento. Muy bien. Otra cosa que se ha dicho es que la resolución 205-2005 no tiene ningún efecto que acá no se aplica. Yo no puedo entender cómo una entidad, ¿no? el OCE, que viene a ser la continuación del Consucode, ¿no? Puede decir esto, ¿no? Supuestamente es una resolución administrativa, que es un acto administrativo de la presidencia, no tiene que tener vigencia, es vinculante.
¿no? Imagínense, de acá 10 años, pues las resoluciones y las resoluciones que ha emitido pues el presidente del Indecopi y los funcionarios que era de Soberano, pues no tienen ningún valor, ¿no? Porque simplemente pasaron 10 años y eran otras personas. Entonces quiero decirle al procurador público que los pronunciamientos que dé el presidente no son a título personal, lo hacen en representación de la entidad. Y el OCE es la continuación del Consucode, es un pronunciamiento de la entidad que le es vinculante. Y eso es lo que a mí me sorprende. Hablan de seguridad jurídica cuando ellos están contraviniendo sus propias normas, y eso es lo que es preocupante. ¿No? Hablan de seguridad jurídica y definitivamente, ¿no? Caeríamos en seguridad jurídica, ¿no? Que los derechos de autor que han sido registrados en el año 2004, en base a documentos que el propio Consucode ha confirmado, ¿no? Se declara la nulidad porque se diga que esa resolución no tiene ninguna vigencia. Entonces, hay que puntualizar que el señor Oliveros estuvo contratado bajo locación de servicios, ¿no? Y como locación de servicios, el señor desarrolló los software aplicativos que le pidieron. Pero en ninguno de esos contratos expresamente se hace referencia, ¿no?, al X-Portal. Yo quisiera pedir solamente que le concedan 2 minutos, como le han concedido la palabra al señor procurador, para que el señor Oliveros nos diga de qué se trata el X-Portal, porque es un asunto técnico que solamente le puedo explicar. Les pido, por favor, 2 minutos. Sí, se le concede 2 minutos. Adicionalmente se le va a sumar 2 minutos a la otra parte. Sí. Carlos, adelante, por favor, señor Oliveros Monti. Ya. Explícales qué es tu software. ¿Tienes un plumoncito? Señores, buenos días. No voy a agregar más sobre lo que han hecho los doctores. Es cierto, yo entré a trabajar al Consucode hace bastantes años. Es cierto que pasé por un periodo de capacitación, pero no fue para desarrollar el X-Portal. Basado en el siguiente hecho. En el mercado sabemos que existen diferentes plataformas para desarrollo de aplicaciones. .NET, Java, ASPs, PHP y una serie de plataformas que pueden ser utilizadas y que de hecho y en efecto eran utilizadas por el OCE, antes con su code. Se usaba la plataforma de ASP, que es de Microsoft, que la pudieron seguir usando. Yo lo que he desarrollado es algo muy parecido a esto, es un mecanismo para que a través de los servidores web de Microsoft se pueda ejecutar un programa que está escrito en la base de datos. ¿Ok? No es un programa que está escrito normalmente en el servidor de aplicaciones web. No, normalmente los desarrolladores de programas escriben el programa y lo ponen en el servidor web. Y ese programa que está en el servidor web es interpretado por un aplicativo que está en ese mismo equipo y después a través de esa interpretación se conecta a las distintas bases de datos. Yo lo que implementé es un mecanismo distinto, ¿no? En el sentido de que normalmente en el servidor de aplicaciones se ejecuta todo el programa, ¿no? Yo lo que hice es trasladar esa ejecución del programa exclusivamente a la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que en adelante el programador no necesita usar el Java o el .NET o el ASP para programar. De frente se va a la base de datos y escribe el programa completo allí. En tiempo de respuesta, en tiempo de ejecución es mucho más alto, es mucho más eficiente, ¿no? Entonces por eso es que cuando yo decidí implementar esto, que no lo empecé a desarrollar esto en el OCE, porque yo antes de trabajar para el Consucode, yo trabajaba para las Naciones Unidas y era director de proyectos en Naciones Unidas. Y ahí, cuando recién entré al proyecto, a los proyectos de Naciones Unidas, empecé a trabajar con una herramienta que se llamaba NetImpact, que tenía más o menos este mecanismo. Todo el aplicativo se escribía con la base de datos. Y a mí me interesó mucho porque siempre el problema de los programadores es que siempre tenemos que estar cambiando de versión de lenguajes cada 2-3 años, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a hacer algo distinto. Entonces empecé a investigar y en efecto pasó el tiempo, ¿no? Los señores del OCE me capacitaron en algo que realmente yo ya tenía conocimiento, pero estaba en los cursos, había que ir, no me puedo negar, como también el RIT dice, yo no me puedo negar a ir a los cursos a los que me manden, igual voy, y he ido a un montón de cursos y a un montón de capacitaciones. No son capacitaciones, son eventos técnicos que se desarrollan durante todo el año, que las distintas empresas, Microsoft, Oracle y muchos fabricantes más, ¿no?, lanzan sus eventos para que venga la gente y conozca sus productos. Eso no es capacitación, por si acaso. ¿Ok? Han habido ciertos cursos específicos que así fueron. ¿En qué otras cosas más me basé? Me basé, por ejemplo, en el producto de Oracle que se llama WebDB, ¿no?, que también tiene el mismo mecanismo, pero yo me fui un poco más allá, ¿no? Todas estas eran herramientas aisladas, o sea, cumplían una función determinada. Yo agarré, basado en la misma idea, desarrollé hasta que encontré el mecanismo que finalmente me permitió hacer esto para las bases de datos Oracle, SQL Server, Sybase, Informix, DB2. Ojo, cuando yo entré al OCE, solamente se trabajaba con SQL Server. Y el hecho de que yo lo ponga en Oracle, en Sybase, DB2, eso no fue
digamos, parte de ningún encargo que a mí me hubieran hecho en ese momento. Es más, ¿cuál era el sentido de que con su CODE me hiciera el encargo de desarrollar una plataforma cuando claramente habían otras plataformas en el mercado que las podían haber utilizado, ¿no? Sino que al momento que yo les entrego las licencias, porque yo no entregué productos por si acaso, les hice una donación de 3 licencias, empezamos a probar el producto, ¿no? Y resultó muy bueno realmente. Las características técnicas que esto tiene como idea, como concepción, que después lo materialicé en un producto, resultaron muy buenas. Tanto es así que en varias oportunidades nos han hecho las auditorías, y en las auditorías resultó, me acuerdo mucho de la del 2011, ¿no? Cuando todavía estaba yo de jefe saliente de la Unidad de Desarrollo de Sistemas. Viene el auditor que lo contrató la misma entidad a través del órgano de control, y me vino a auditar y me dijo, ¿sabes qué? El CIAS está muy lento. Sí, efectivamente se está trabajando en ver de potenciar este tema. Ojo, ya se generaban 2,5 millones de operaciones al día, cosa que no tiene ningún otro portal hoy día. ¿Ok? Entonces, el auditor me dice, oye, vamos a comparar tu sistema, ¿no?, con el banco de crédito, ¿no? Porque el tuyo está lento. ¿Cuál es el volumen de operaciones del banco de crédito al día? 3.700.000 operaciones. ¿Cuál es el volumen de transacciones por segundo? ¿No? Más o menos 40 transacciones por segundo. El CIAS tiene 100 transacciones por segundo. ¿Cuál es la diferencia con el volumen de información? El home banking del banco de crédito transfiere una trama de 1K cada vez que uno lo utiliza, ¿no? Es una cuestión bien pequeñita. Sin embargo, ¿qué tenemos con el CIAS? El CIAS tiene 100 transacciones por segundo, normalmente en hora pico, genera 2 millones de operaciones por día, y además, se me fue, la trama, la cantidad de información que se está manejando, estamos hablando de varios megas de información a la vez, mientras que el banco de crédito en su home banking maneja una trama de 1K, ¿no? En el CIAS estamos transfiriendo, ya termino, alrededor de 6 a 7 megas por cada una de las operaciones. Finalmente, y para terminar, nos hicieron la misma comparación con el banco, con la SUNAT. Y la SUNAT, su trama tampoco no es más de 100K. Hoy día es cierto, están implementando el CIAS 3. Señores, cuando implementamos el CIAS 2, lo hicimos de un día para otro. Dijimos, ¿sabes qué? Mañana empiezan todos a trabajar, y empezaron a trabajar y trabajaron muy bien. Hoy día estamos hace un año con el CIAS 3 y recién están, con un solo módulo, recién están pasando a atender de 400 entidades a un poco más. Entonces la diferencia, en volumen de información, en efectividad de la herramienta, no hay discusión en ese tema. Otros factores son los que hoy día presentan la situación que tiene el OCE respecto al uso de la herramienta. Pero señores, a mí nunca me lo encargaron. Así como yo me pongo a hacer un montón de experimentos y un montón de cosas que no solamente van en el tema de software, sino en el tema de electrónica, de física, química, ellos no van a decir hoy día, sí pues, no, nosotros te lo encargamos, no es nuestro. O sea, a mí me parece realmente indignante, porque nunca fue así. Entonces, ¿yo qué cosa hago? Entonces, ¿de qué se trata toda esta situación? Simplemente en todos los años en los que ellos usaron la herramienta, perfecto, se sintieron cómodos. Y cuando yo me siento incómodo, y por lo cual también decido renunciar, ¿no? Porque además, señores, no se ha presentado. Diríjase a la mesa y ya está terminando su tiempo, sí, por favor. Gracias. Pero es cierto, parte de los motivos por los cuales lo he pedido también es por el tema de la situación interna de la oficina, ¿no? Situaciones en las que también me dijeron, ¿sabes qué, Carlos, vamos a hacer esto? Yo les digo, ¿sabes qué? No te puedo regalar, esto no es un regalo. Yo les regalé 3 hace años, pero ya esto es el colmo. Bueno, primero me dicen, ya lo vamos a regularizar. Es cierto, hay problemas para poder hacer este tema. Pero sin embargo, es una situación sui generis. No es una situación común, una situación en la que una persona se desprende de parte de uno de sus bienes, parte de sus ideas, ¿no? En bien del Estado, que han trabajado durante muchos años, para que después resultemos en esta situación. Me parece indignante. Disculpen el tiempo, pero bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Oliveros Monti. Se le va a dar el uso de la palabra al organismo supervisor de las contrataciones del Estado. En vista que sea esta limitada en el tiempo, vamos a darle también el mismo tiempo. Han sido 11 minutos. Muchas gracias, señor secretario técnico. A ver, nada de lo dicho hasta este momento por el denunciado enerva el fondo del asunto. ¿Quién es el dueño del software? Que el software funcione así o funcione así, o tenga esta capacidad o no capacidad, eso es un tema accesorio, eso no tiene nada que ver. El tema de fondo sigue siendo quién envió, quién capacitó, quién hizo ese software bajo su iniciativa, coordinación y responsabilidad. Y repito, no ha sido respondida ninguna de las preguntas que hemos planteado como organismo supervisor de contratación del Estado. Ninguna. ¿Por qué no se registró el año 2000? Sirve el software, no comparemos, sino sirve en otra entidad el software, no sirve en ninguna otra. ¿Ha tenido alguna injerencia otra persona al momento de hacer este software? Todos los software que están registrados con su código de OCE
nombran todos los coautores. No ha sido una sola persona la que lo ha hecho. Y no basta el simple dicho para acreditar una titularidad y una autoría exclusiva. La ley sí tiene una ventana que dice salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario, o que exista algún documento en el cual conste que OCE o con su código dijeron este software no es mío. Ese pacto en contrario no puede ser esa inscripción mal formulada del año 2004, porque ya lo ha dicho la sala. Si la oficina hubiera tenido conocimiento que la persona que estaba yendo a inscribirlo era funcionario de OCE, o era empleado de OCE, o era contratista de OCE con su CODE, no hubieran registrado ese software. Y finalmente, cuando uno contrata a un desarrollador de software, o cuando uno contrata a una persona, no le dice, te contrato para que hagas el X portal. No contrata a un investigador farmacéutico para que diga, te contrato para que saques la pastilla tal que cura la enfermedad tal. Esos sí son inventos, dicho sea de paso. Acá hemos escuchado hablar que el software es un invento, no es un invento el software. Los inventos se discuten en otra comisión. Pero ningún contrato de desarrollo de software dice, o puede decir, que yo contrato a esta persona para que haga este software específico. Ni los contratos de los funcionarios de Indecopi dicen que tienen que resolver el caso de la denuncia presentada por OCE contra el señor Oliveros. Entonces, si no es así, entonces no pueden ver el caso. No funciona así, no es la realidad del mercado ni del derecho de autor. Solamente, señor presidente, señores comisionados, señor secretario técnico, el pronunciamiento de la comisión es importante, reiteramos, por cuestiones de seguridad jurídica. No puede ser que el día de mañana algún otro funcionario de Indecopi o de cualquier otra entidad del Estado se retire de la institución y le reclame ciertos millones de dólares que, si fuesen pagados por la institución, ahí sí se estaría cometiendo un delito, ahí sí se estaría cometiendo una infracción. Si OCE le hubiera pagado a esta persona, ahí se estaría Contraloría detrás de la presidenta de OCE y detrás de todos los funcionarios, porque dirían, ¿y por qué le está pagando usted a una persona que ha desarrollado un software en el marco de un contrato, siendo usted el productor del software? Entonces, el error o el desconocimiento del derecho en alguna etapa en la anterior gestión no genera ningún derecho. Que haya pasado eso ya sucedió. Hoy estamos viniendo a pedir que se aplique la ley, y la ley dice que OCE ha sido, es y será el productor de software que se desarrolle en su institución. No sé si el procurador quiere agregar algo más. Sí, me parece importante insistir en el tema de la calidad de productor que tiene el OCE. En el año 2006 se escribió la primera versión del SEACE y también corre inscrita en el registro de autores del Indecopi. Y ese SEACE, la primera versión del SEACE inscrita en el Indecopi, comprende, entre otros elementos, el elemento del señor Oliveros Monti. Y en ese registro del SEACE figura también el señor Oliveros en su calidad de autor. Y es que la ley es muy clara al distinguir entre productor y autor. La calidad de autor no se está desconociendo ni se está ignorando. La calidad de persona que participó junto con otros profesionales del OCE en el trabajo de desarrollo de un programa o de un aplicativo no se está desconociendo. Lo que se está desconociendo es la pretensión de convertirse de autor a productor. Yo podría preguntar también, ¿cómo es que pasamos de la calidad de yo lo hice a yo soy el dueño? ¿Cómo pasamos de la calidad de yo hice un trabajo por cuenta tuya y quiero, por tanto, los méritos, los periodistas le llaman los créditos, ¿no? La mención a yo soy el dueño y por tanto yo soy el que me voy a apropiar de este producto y entonces la inscripción del 2006 me parece que es otro hito, porque esta inscripción del SEACE revela o inscribe o confirma, al mencionar como autor al señor Oliveros, que se trataba de sistemas, de software, de un acumulado, de un cúmulo de obras que iban sumando, y que en este caso el OCE quedaba confirmado, o el Consucode entonces, como productor. Después de ese SEACE, del año 2006, ha venido el SEACE 2 y ahora el SEACE 3, que recibe alguna crítica por su aparente lentitud. Pero la crítica aparente digo, porque es un programa que está funcionando muy bien para 400 entidades y llegará a las 3.000 que suman todas las entidades del Estado, ese SEACE tiene una virtud. No utiliza ya ningún elemento elaborado por el señor Oliveros. Y probablemente esa sea la fuente de la crítica. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos partes. Vamos a pasar a una ronda de preguntas de considerado necesario por parte de los miembros de la comisión. Enseguida, le uso la palabra a nuestro presidente, el doctor Fausto Bienrich.
Sí, buenos días. Tenía una pregunta para el abogado de OCE, ¿no? Una pregunta muy puntual. Sí. Aparte del SEACE, ¿algún otro aplicativo o sistema del SEACE dejó de funcionar el 26 de mayo del 2014 cuando se informó que las licencias Xportal versión 5.0 habían caducado? El SEACE cayó, o sea, todo el sistema cayó. La constatación notarial apunta a que no podía entrarse a específicamente, digamos, no recuerdo exactamente cuál es el sistema, cuál de los elementos, pero la constatación dice que no podía ingresarse a hacer ningún trámite en el SEACE. Perfecto. Buenos días. Buenos días. A mí me gustaría saber si exactamente en los registros del OCE o Consucode en ese entonces se podría advertir sobre las funciones que desempeñaba el señor Oliveros o exactamente qué otras aplicaciones o software desarrolló. Sí, claro, está todo en el expediente, están todos los contratos primero, todos los reportes que había entre el supervisor del señor Oliveros y el señor Oliveros, y están los software que se han registrado posteriormente, como mencionó el procurador, a nombre de Consucode en su momento. Él se hace, y no recuerdo si hay uno o dos software más, en los cuales él aparece como coautor. Y están además, podemos adjuntarlo en todo caso, el día de mañana o pasado mañana, todas las funciones que realizaba el señor Oliveros y todos los reportes que él tenía para con sus superiores. Están ahí, o están en el expediente, ya los hemos presentado, o los podemos presentar, no hay ningún problema. Buenos días. Yo quiero entender un poco la figura del tema de la donación, porque se está planteando que la donación, digamos, que se realiza a favor de OCE, lo que ustedes están planteando, es que en realidad no se debería haber hecho, porque ustedes ya tenían la titularidad. Quiero que me expliquen un poco eso, entonces, ¿por qué se realiza esa donación en caso ustedes ya están planteando que tenían la titularidad del caso? Sí, claro. ¿Ya? La donación es un acto que sucede primero hace 9 años, en otra gestión, y cuando esta gestión ingresa y se da cuenta de lo que ha pasado a raíz de este problema, se analiza y se ve, ¿esa donación genera derechos o no genera derechos? A efectos del derecho de autor, esa donación no genera derechos. A efectos del derecho de autor, esa donación es un error. Esa donación es digamos, un acto que sorprende a la anterior administración, pero que no puede generar a efectos del derecho de autor ningún derecho, porque si eso queda así en este expediente, el día de mañana todos los demás funcionarios de otras entidades van a donar el software que han trabajado en su institución y luego van a reclamar varios millones de dólares a cada entidad. Entonces, no estamos diciendo que no, la donación no existe, está la donación, está ahí, sí, pero la propia comisión ha reconocido que ese acto no debe ser analizado y no tiene ninguna injerencia en cuanto si es o no titular de los derechos sobre ese software, OCE o el señor Oliveros. Ese acto por per se no genera no debiera generar ningún tipo de vinculación al momento de resolver este caso. O sea, ustedes están planteando que, digamos, la donación es un error administrativo que se cometió en ese momento. La donación es algo que se hizo en una gestión anterior, es algo que no puede generar algún tipo de efecto jurídico en materia de derecho de autor. Si es o no un error, eso lo tendrá que determinar Contraloría o otra entidad, no nosotros. Sí, continuando con las preguntas a OCE. ¿Desde cuándo se iniciaron las labores de implementación del SEACE? Le doy la palabra al procurador. Correcto. Aproximadamente el año 2000, el 2001, y el SEACE empezó ya a implementarse el año 2005. ¿Qué aspectos? La información técnica específica está ¿cómo se llama? En nuestra institución, digamos, ¿no? En la parte técnica. ¿Recuerda qué aspectos incluía dicha implementación? Bueno, el sistema, entiendo, desde el punto de vista informático, es una obra compleja, ¿no? Uno de esos componentes es el software de desarrollo. Entonces, los componentes, en todo caso, me remito al registro del año 2006,
el registro que hace el Consuco del año 2006 de la primera versión del SEACE. ¿El señor Oliveros tenía alguna participación en esa implementación? Bueno, el registro del 2006 efectuado desde el Indecopi señala que él es uno de los 5 autores. Si mi memoria me es fiel, son alrededor de 5 autores, entre los cuales está mencionado el señor Oliveros. Ok, vamos a pasar ahora a las preguntas al señor Carlos Jesús Oliveros Monti. Buenos días, señor Oliveros. Hay algo que no me queda muy claro. ¿Por qué siento que la parte de OCE se enfoca mucho en decir que a usted lo capacitaron? ¿De acuerdo? ¿Podría indicarme, cuando usted entra a OCE en el 2001, en un contrato de locación de servicios, usted era técnico, tenía una carrera universitaria? Soy técnico, ¿no? Ya yo venía trabajando en proyectos de Naciones Unidas antes trabajaba para una empresa, otras empresas privadas, trabajé en Enrique. A ver, hacia atrás, estuve 4 años trabajando para proyectos de Naciones Unidas, en los cuales implementamos proyectos, por ejemplo, en la mejora del registro público, ¿no? A través del proyecto que yo lideré, desarrollamos todo lo que es el sistema de emisión de, ¿cómo se llama esto? De copias simples, copias literales. Implementamos lo que es el registro vehicular, se implementó el registro para emitir las constancias vía web, la ficha de inscripción, ¿no? Todo eso lo desarrollamos ahí. Y todo eso lo hicimos con tecnología web incluso, ¿no? Anteriormente también he trabajado en otros sitios. Lo que pasa es que, como yo les comenté hace un rato, cuando yo llego al OCE, por ejemplo, no encontramos más que 2 personas en desarrollo. Eran las 2 únicas personas que existían en desarrollo. Además, no era oficina de sistemas, o ni siquiera gerencia, era la unidad de desarrollo de sistemas, unidad de sistemas, que dependía del área de administración. Entonces encontramos 2 personas nada más trabajando ahí en el área de desarrollo, y una persona que hacía las veces del jefe de soporte y mantenimiento. Entonces, cuando en su momento, no recuerdo exactamente la fecha, pero me parece que fue en el mismo 2001, cambia esta situación y se crea la gerencia de sistemas. Entonces, como parte de las políticas, que era, entre otras cosas, contratar a nuevo personal, se hizo el gerente de sistemas hizo la contratación de nuevo personal y obviamente mandó a capacitar a todo el personal indistintamente, porque si van a ver los registros, no solamente me capacitaron a mí, mandaron a casi todo el personal, incluso los antiguos que ya trabajaban ahí. Entonces no se puede decir que simplemente a mí me prepararon para desarrollar una herramienta. Es más, un poco que de repente extendiendo un poco lo que se dice al respecto de mi participación como coautor en el desarrollo, lo que aparece como registro en el año 2006. Sí, es cierto, aparezco como coautor, que de ninguna manera está concebido o está incorporado el componente que yo desarrollé. ¿Por qué? Porque este componente yo lo desarrollé sobre tecnología Microsoft. Sin embargo, si ustedes van a ver los expedientes de ese registro del año 2006 que menciona el procurador, las patentes sobre las ideas del producto que denominado SEACE en ese momento, está desarrollado sobre Java. Y realmente a esa fecha son incompatibles. Yo no puedo tener sistemas desarrollados en Java y en Microsoft, ¿no?, que sean compatibles y que trabajen al unísono o uno sea parte del otro. Es imposible. ¿Por qué? Porque realmente el desarrollo del SEACE como producto SEACE, ¿no?, recién comenzó a finales del 2000, a mediados casi del 2002, y se hizo en Java, y ahí están los registros. No tienen nada que ver con el producto que yo desarrollé. ¿Ya? Entonces, y es cierto, en el 2005, en enero de 2005 aparece el SEACE, parte en Java y parte en Xportal. ¿Ya? Con el pasar del tiempo es que vemos que efectivamente, por más esfuerzos que se hacía de poder desarrollar una aplicación en Java que sea lo suficientemente robusta para que esto funcione, no se podía. Entonces, por otro lado, observábamos que teníamos un número creciente de usuarios, porque lo primero que se implementó con Xportal fue el portal del SEACE, lo que se conoce como 3W-SEACE.GOP. Eso fue lo primero que se implementó con el Xportal. Para eso fue lo primero que se utilizó el Xportal. Y daba buen resultado, porque mientras que teníamos 400 usuarios en el lado Java y el sistema se nos caía, y solamente teníamos, es más, al 2002, 2003, que ni siquiera fue tan oficial el asunto, se desarrolló solamente el plan anual de contrataciones. Y tocando ese tema, otro argumento que dice la otra parte, me gustaría que usted lo responda. ¿Es cierto o no
de que este programa, supuestamente de su titularidad, corre con otros programas o aplicativos. Por favor, precísame un poco más, porque es bien... Es que lo que sucede es que, por un lado, mencionan de que ha sido un tailor-made su creación. Supuestamente su creación ha sido creada netamente para SEACE o para el OCE, para Consucode. Usted explicó el tema del home banking del BCP. ¿El programa que usted creó correría en otras plataformas o solamente correría en OCE? Mire, hay otra entidad más del Estado que no sé si es pertinente mencionarlo en este momento, que usa Xportal para un portal. Y no tiene nada que ver, o sea, yo no inventé, digamos, lo que yo diseñé fue una técnica para poder utilizar a la base de datos como lenguaje de programación, como motor de aplicaciones. Eso fue lo que hice. El diseño del aplicativo que hice lo que hace principalmente es evitar que el desarrollador construya su programa en Java o en .NET o lo que fuera. Todo el desarrollo se mueve a la base de datos. Eso no existe en el mercado hoy día. Y los intentos que existieron en su momento fueron dejados de lado por otros fabricantes. Y yo he seguido insistiendo en el tema. Ahora, prueba de que yo he insistido en el tema es que yo me atrevo incluso a decirles, y creo que lo mencionó Hugo hace un rato, mi abogado, en el 2006 yo le remito una carta, ¿no?, al entonces presidente del OCE, Ricardo Salazar, indicándole que yo ya tengo una versión 4 superior a la versión 3 que en algún momento le doné licencias, ¿no? Sí, o sea, sí, es posible, o sea, hay otra entidad pública que lo ha hecho, hay otro proyecto de Naciones Unidas que también lo ha hecho, ¿no? O sea, no es un aplicativo desarrollado solamente para OCE, porque imagínense, vamos por partes. En el OCE se utilizan un montón de aplicativos desarrollados utilizando la plataforma Xportal. Quiere decir, se utilizan un montón de aplicativos usando el motor de base de datos. Porque el Xportal lo que hace es interpretar lo que pide el usuario, buscar en su catálogo y decirle a la base de datos, este señor está pidiendo que ejecute este programa. Voltea a la base de datos y le dice, señor, a ver, el programa en la base de datos es este, lo ejecuta, lo trae y lo expone. No me diga el nombre de la institución del Estado, pero en teoría, ¿en qué fecha esa entidad del Estado utiliza el Xportal? Aproximadamente, no exacta, ¿no? 2008, entre 2008 y 2009. 2008-2009. ¿No? Y la versión 5 igual, claro. La misma versión que usa el OCE hoy día. Buenos días. Al momento usted de licenciar el programa Xportal a esta entidad del Estado, ¿usted ha suscrito alguna licencia? Lo hice a través de un tercero, no lo hice yo, porque yo soy el productor propietario del software. Yo le di los derechos de comercialización a una empresa, y esta empresa lo comercializó como parte de los proyectos que venía desarrollando. Sería bueno que conste en el expediente Sí. que le requiere presentar a qué entidad fue, cuál es la licencia, cuáles son los montos, porque ahí estaríamos hablando del derecho regulado de uso. Sí, sería ideal que esta información, en tanto no es confidencial, en tanto no sea confidencial, pueda presentarlo usted por mesa de partes. Quiero solamente precisar un tema respecto a las nuevas versiones que usted desarrolla del Xportal. Usted licencia el 3.0 al OCE. Así es. ¿Sin exclusividad? Lo que pasa es que yo solamente le di 3 licencias de uso. Ok. Eso fue así de estricto el Pero a perpetuidad. A perpetuidad, sí. Para que el OCE pudiera seguir desarrollando sus actividades normales. Para que el OCE empezara a desarrollar sus aplicativos, ¿no?, con el producto que los estaba ofreciendo, o las licencias que yo le estaba ofreciendo donación. Ok. ¿Y por qué entonces surge la versión 4.0? Porque a usted le parece que esa versión 3.0 podía ser mejorada. Fue mejorada, y fue mejorada no solamente en la versión 4.0, sino que además la modifiqué en la versión 5.0. Usted, nada más. No, en ningún momento coordinó con las personas que utilizaban el 3.0 para decir, bueno, esto tiene que mejorar, etcétera.
Fueron básicamente mejoras respecto a seguridad, firma digital de documentos, ¿no? Y cosas que se podían mejorar. Incluso mejoré la velocidad del motor que utilizaba, o del algoritmo que yo utilizaba para poder extraer información de la base de datos Oracle después de ejecutar los programas. Unilateralmente. Unilateralmente. Ahí hay un tema, porque ahí que sería que creo yo bueno aclarar, ¿no? Hace rato le preguntaron al procurador efectivamente sobre las actividades que yo venía desarrollando, y es cierto, o sea, durante todos estos años, ¿no? Sobre todo en la época en la que yo he estado trabajando como locutor de servicio, que es donde nace el producto Xportal, se me hicieron una serie de encargos, y efectivamente en los contratos hay que revisarlos, porque a veces son genéricos los contratos, pero lo que dan cuenta de mis actividades son los informes que yo remitía mes a mes durante todos estos años, indicando cuáles fueron mis actividades. Y efectivamente, yo, como a veces pareciera ser que yo estoy reclamando los sistemas que ha desarrollado el OCE, yo no estoy reclamando los sistemas que ha desarrollado el OCE. Yo lo que estoy reclamando es el uso del producto Xportal, que debería ser regularizado, porque a mí me encargaron efectivamente hacer desarrollos para el sistema del Tribunal de Contrataciones, para el sistema para el SEAS incluso, ¿no? En todas las versiones y en todas las cosas que han habido, efectivamente, todo eso es producción del OCE. Yo no estoy reclamando eso. Estoy reclamando la herramienta que están utilizando para poder realizar el software. Eso es todo, o sea, yo no estoy reclamando otra cosa más que esa, ¿no? Y en el estricto del trabajo, verán en los expedientes que efectivamente en mis informes dice que hice el tribunal, el intranet y sistemas que son de interés realmente del OCE. Yo no creo a estas alturas que se pueda decir que habiendo tanta oferta en el mercado, sea interés del OCE fabricar sus propias herramientas. ¿Y cómo se realiza esa instalación de las versiones posteriores? O sea, estaba instalado el 3.0. En la versión 5, la versión 3.0 fue a través de la donación, no hubo mayor problema, la instalaron, se hicieron algunas capacitaciones, se entregó algún material en ese momento. Posteriormente, ya hacia el 2009, ya habían otros presidentes y se necesitaba realmente que se pudiera utilizar una versión más actualizada del Xportal por una serie de cuestiones técnicas, ¿no? Que yo también ya había desarrollado y tenía disponible. En ese momento yo hablé con mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Vamos a instalar esto a modo de prueba y después vemos regularizarlo. Y a mí realmente nunca me molestó el asunto, porque para mí era claro, o sea, para mí era interesante trabajar acá porque realmente había muchos retos, ¿no? Y efectivamente yo... O sea, sí existió una coordinación con su jefe para poder instalar las versiones posteriores. Hubo coordinaciones, lamentablemente las coordinaciones a ese momento fueron todas verbales. Sin embargo... Sí, señor, diga. Sin embargo, yo no dije nada, empezaron a cambiar las cosas, ustedes entenderán como funcionarios públicos, y como les vuelvo a decir, esta es una situación sui generis, ¿no? Porque no he visto otro caso en la que un empleado de la empresa, digamos, se desprende de algún bien a favor de ella, ¿no? Para que ésta pueda realizar su trabajo. El único sitio donde se ve eso fue en la Toyota o en la Nissan, pero aquí, en nuestro país, difícil. Entonces, se coordinó con mi jefe, se instaló. Posteriormente lo sacaron, ¿no? De ahí es que el señor Napoleón Posada, después cuando asume la gerencia de sistemas, me manda una carta y me pregunta quién da el soporte, el mantenimiento del producto. Y yo le respondo. Ya yo estaba como funcionario, ya se había instalado la versión 5 incluso, ¿no? Y me preguntan el tema. Ustedes entenderán que a raíz de las situaciones que normalmente suceden, uno realmente no... ¿Qué prefieres en este momento? Como fue el último que me dijeron, y yo en ese momento preferí simplemente dejarlos que sigan utilizando la herramienta, ¿no? Y a que me boten de trabajo realmente. Entonces, y esto ha seguido así, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? En el año 2012 hubo un problema con los aplicativos, se activaron nuevas licencias, y yo le mandé una carta después que hice la activación de licencias, porque fíjense, a mí nada me costaba simplemente en el año 2012, cuando ocurre un problema con el SEACE, decir, ¿sabes qué? No te activo nada y punto, ¿no? Si quieres la compras, sino ¿por qué? La verdad, hubo un desmadre ahí, se fue un montón de cosas. Y me llaman a las 4 de la mañana del día lunes y me dicen, ¿sabes qué, Carlos? Tienes que venir a la oficina urgente porque el SEACE no sirve. Entonces, entre las medidas que se tomaron para poder levantar este sistema, era necesario activar nuevas licencias. Si ellos fueran los productores, tuvieran todo el know-how atrás, ¿no? O sea, no se hacen problemas, van y lo reponen y listo. Sin embargo, yo como medida de protección ya en las versiones futuras ya le agregué elementos de protección para que requiera llaves, como cualquier producto de instalación hoy día. Entonces, me requieren de que vaya a la oficina. Fui a la oficina. Vimos cuál fue el problema y entre las cosas que habían sucedido se perdió toda la información de los discos. Entonces, y parte de eso es
dónde está instalada la aplicación, y no tenían copia, no tenían copia, nada. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Revisa esto y levántalo, ponlo operativo, por lo menos empezamos a dar un servicio de contingencia. Entonces, y ahí hubiera simplemente dicho, ¿sabes qué? Lo siento mucho, no les activo nada hasta que no solucionen su problema con el tema de mis licencias. Sin embargo, no fue así, señores. El SEASA estuvo operativo ahí nomás. Y por eso es que yo le mando una carta a la señora Magali diciéndole, señora Magali, producto de los problemas con el SEASA se han activado nuevas licencias, por favor regularícelas. Y me responden que efectivamente que ellos no van a regularizar nada, porque eso es... Y además yo le dije, perdón, que eso no es una extensión de la versión 3, ni la extensión de donación de licencias. Y me dijeron de que no, que eso simplemente era parte de la versión 3 y que ellos no iban a regularizar nada. Nuevamente, me tuve que quedar callado, porque si anexamos más para sustentar lo que yo les digo, por qué me quedo callado, es que después de eso yo me tengo que empezar a defender también, ¿no? Como les puedo mostrar, incluso tengo unos documentos en donde yo le mando unos documentos al que es mi jefe inmediato, dándole explicaciones de algunas cosas que me está pidiendo, pero que además le pido que por favor me deje de hostigar, ¿no? Solamente para precisar, porque el tiempo es tirano. Entonces, lo que quiero que quede en claro es, usted desarrolla, digamos, las versiones posteriores por iniciativa propia, pero las instala en coordinación con... Hubo coordinaciones, porque no podía hacerlo por lo claro, menos me imagino que, ¿no? Claro, me imagino que yo no entiendo mucho de sistemas, pero me imagino que uno no puede instalar una versión posterior sin conocimiento de... O sea, no puede... Fíjate, yo veía la parte de desarrollo, para que quede un poco más claro incluso. El área de desarrollo no ve el área de producción. Para poder llevar ese producto a un área de producción tiene que haber una coordinación. Esa coordinación pasa por hablar con el jefe inmediato, que en este caso era el jefe de sistemas, con el jefe de la unidad de tecnología, en este caso de la unidad no era tecnología, pero la unidad de soporte y comunicaciones, ¿no? Para que él autorice la instalación de una nueva versión de Xportal en un servidor de producción para que empiece a trabajar y dar el servicio que tiene que dar. Si no es así, eso se queda en un área de desarrollo, donde solamente van a trabajar las personas que desarrollan acá. Entonces tiene que haber un nivel de comunicación, porque el gerente tiene que decirle al otro subgerente, que era mi par, oye, por si acaso vamos a hacer esto en prueba, necesitamos ponerlo ya, da las facilidades necesarias para que esto se instale. Y él tiene que dar las facilidades. Yo no voy de valiente y me meto a su oficina y pongo el CD y lo instalo, ¿no? Porque no es parte de mi función, no lo podría hacer, ¿no? Y hay unos temas ahí que se estarían contraviniéndose a todas luces, ¿no? O sea, tiene que haber un nivel de comunicación. Señor Oliveros, ¿cuándo se creó el software Xportal? Como concepción, como idea, como les comenté más rato antes, yo tomé un poco la idea de lo que ya había tenido experiencia trabajando con el producto NetImpact Dynamo. O sea, cuando se hace el software, ¿cuándo se creó el software? En el 99 hasta el 2004, que cuando lo pude convertir en un producto instalable, operativo, ¿no? Fue en el 2004 cuando decido hacer la patente. Un proyecto de investigación, señores, yo creo que usted lo sabe mejor que yo. O sea, se hace entre el 99 y el 2004. 2004, así es. 2004 lo registra. Así es. ¿No? Y lo registra no con Xportal, sino con software para gestión de portales internet. ¿Por qué esa diferencia? A ver, lo que pasa es que hay dos cosas. Yo lo he patentado sin ningún asesoramiento. Entonces dije, primero saco el registro de lo que el doctor le molesta hace poco, que lleva patente, ¿no? Es el derecho de autor. Reinscribo mi derecho como autor, ¿no? Y me piden la denominación y todo lo demás. Y después se me ocurre a mí poner el nombre. Entonces yo la verdad no lo hice sin ningún asesoramiento. A mí siempre me pareció que el nombre es una cosa y el... Correcto, no hay ningún inconveniente. Puede usar un nombre u otro nombre. Es atribución del autor, le puede cambiarla. Sencillamente quería saber la razón exacta. Es que, ¿Usted empieza a trabajar con su code en qué año? En 2001. 2001. Así es, marzo de 2001. Del 99 al 2004 se desarrolla el software Xportal. Del 99 al 2001 estaba afuera usted con su code. Pero de 2001 al 2004 ya estaba con su code. Así es, claro. Entonces el software se fue desarrollando también paralelo a sus labores con su code. No. 2001 al 2004. Mire, yo no soy abogado y no quisiera que esto se malinterprete, ¿ya? Fue paralelo en la medida, en el tiempo, ¿no?, que yo estuve trabajando ahí.
¿no? Pero yo no lo hice en la oficina, no lo hice con recursos de la oficina, no me encomendaron desarrollar nada de esto, no me pagaron por hacer esto. Eso fue una iniciativa propia, como tantas que yo tengo y que ando registrando, pero a mí nadie me pagó por eso. Nadie me dijo, ¿sabes qué? Hazlo, construyelo. Porque, ojo, de nuevo, es una plataforma, no es un componente más que cumple con una función. Mejor dicho, es algo que te permite que sin eso, si fuera un componente, lo sacamos y lo reemplazamos.